Tiene la palabra el senador Rubén Rocha Moya y pregunto si va a presentar los 7 dictámenes de la Comisión de Educación en una sola intervención. Hasta por... No, si son 7 dictámenes, por supuesto tiene un margen de tiempo. No 70 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Con su permiso. Adelante. Quiero, en primer lugar, reconocer a mis compañeras integrantes de la comisión por su compromiso, entrega. Ayer discutimos no solamente estos 7 y emitimos estos 7 dictámenes, sino 3 más, 2 iniciativas y 1 minuta. Resolvimos 10 casos y esto tiene que ver con la responsabilidad de nuestros compañeros miembros de la comisión. Los felicito y les reconozco. Voy a presentar en esta sola venida a la tribuna los 7 dictámenes. Este primero, que ya ha sido leído en su contenido por la Secretaría de la Mesa Directiva, que es presentado por la senadora Blanca Estela Piña y en la cual se refiere a la reapertura de la Escuela Normal Rural en condiciones muy interesantes del Meche Hidalgo. Yo, como miembro de la comisión, la apruebo y también como ex normalista rural, que reivindico a las normales rurales. El segundo dictamen es presentado por el senador Miguel Ángel Mancera. Él se refiere al estudio de los cuidados paliativos y el tratamiento integral del dolor. Es igualmente un interesante punto de acuerdo que seguramente el senador Mancera tendrá la oportunidad de explicarlo aquí en tribuna. Un tercer dictamen de punto de acuerdo es presentado por el senador Casimiro Méndez, integrante de la comisión, y pide se informe por parte de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán lo relativo a 3.500 plazas o lo relativo a las nóminas de honorarios, a lo que el senador Casimiro le llama huachicol educativo, docente, etcétera, o de nómina. Él habrá de explicar el sentido de este punto de acuerdo. El cuarto punto de acuerdo que hemos dictaminado es presentado por el senador Raúl Bolaños Cacho Cue. Este se refiere a un llamado que el senador hace a los estados del sur sureste, incluido Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, a efecto de que se promueva que las jovencitas y los jovencitos que van a la universidad traten de estudiar carreras en ciencias, tecnología, ingenierías, matemáticas. Se presume entonces que la matrícula en esta área es escasa en las llamadas carreras STEM, que considera justamente lo que he mencionado: ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Un quinto punto de acuerdo es presentado por la senadora Eugenia Galaz. Ella se refiere, es un asunto que ella ha venido tratando, ya es el segundo punto de acuerdo, por lo menos, que en la Comisión de Educación hemos sacado, relativo a la necesidad de el alimento sano en las escuelas. Plantea se retome las actividades de la Semana Nacional de Alimentación Escolar a propósito o alrededor o en el entorno de el Día Mundial de la Alimentación sana, que es el 16 de octubre. Luego tenemos un sexto dictamen que tiene por objeto proponer, analizar y en su caso incluir en las carreras de medicina la materia de oncología. Todas estas recomendaciones, este es un punto de acuerdo presentado por la senadora Silvana Beltrones Sánchez. Todas estas
puntos de acuerdo, que además de llamar a las autoridades educativas, se acota en el dictamen que lo hacemos a su vez en respeto a la autonomía universitaria, porque generalmente tanto el punto de acuerdo del senador Mancera como el de la senadora Silvana Beltrones tienen mucho que ver con las universidades autónomas y por lo tanto la recomendación es importante y este tema de la carrera, de la materia de oncología, ¿dónde está el tiempo que se mide? De la carrera de oncología, Adelante, senador. A propósito de la observación que nos hace la senadora Antares, que tiene mucha pertinencia. La oncología, pues hay diferentes cánceres, ¿no? El cáncer de mama, el cáncer de pulmón, etcétera. Tiene un sentido transversal y en tal sentido debe considerarse para el análisis de los planes de estudio. Pero este es un interesante punto de acuerdo planteado por la senadora Silvana Beltrones. Y finalmente está un punto de acuerdo que llama a que se elaboren políticas públicas a efecto de evitar el atraso escolar, la reprobación escolar. Este está propuesto por la senadora Nestora Salgado García. Concluyo en mencionar los puntos de acuerdo y decir que seguramente mis compañeras, los compañeros senadores, miembros o no de la comisión, pero que son promoventes de los puntos de acuerdo, habrán de pasar a explicar en su derecho a hablar a favor. Llamo al Senado, en tanto que fueron de absoluto consenso todos estos puntos de acuerdo, que tengamos como suficiente la argumentación que nos dieran los promoventes a efecto de no alargar la discusión. Y termino, senadora presidenta, con lo siguiente. En mi condición de presidente de la Comisión de Educación, quiero felicitar y reconocer a la mesa directiva, que es el órgano en donde se refleja la pluralidad de esta soberanía, por la pertinente, el tino, por la sensibilidad y la oportunidad con que han presentado aquí una declaración, un pronunciamiento a favor de la autonomía universitaria. A propósito de lo que ha ocurrido, o lo que ha estado ocurriendo, o lo que se ha pretendido que ocurra en algunas legislaciones, inclusive en el propio Congreso de la Unión, con un intento de iniciativa para reformar o pretender reformar la ley orgánica, en este caso de la UNAM. Yo quiero decir, y con esto termino, que lo importante de este pronunciamiento, además de que el Senado tiene una autoridad muy importante, es de que quede claro que la legislatura, ya sea la nacional, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, a la hora de abordar alguna modificación o algún asunto relativo a las leyes orgánicas de una universidad autónoma, que antes de proceder a legislar deban pedir la opinión de la comunidad universitaria respectiva, para que no obremos solamente por algún interés o por alguna inclinación de tipo político que dañe la autonomía. Todas aquí, como lo ha hecho patente la mesa directiva, somos senadoras y senadores autonomistas. Respetamos el régimen autonómico de nuestras universidades. Muchas gracias.